Hola, son bendecidos ministros del Dios Altísimo desde Venezuela para cada uno de ustedes. El ministro Ramón Pérez Laya, bendiciéndoles en esta noche con un mensaje titulado de maldecidos bajo la ley a bendecidos por gracia, esperando que el Dios Todopoderoso que vive en tu espíritu pueda iluminar tu mente y tu corazón para entender esta palabra que quiero que sea de edificación a cada uno de los oyentes como a mi vida. Padre, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Ella transforma, ella sana, ella liberta. Ella abre nuestros ojos espirituales para adorarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Siempre hemos escuchado desde muy niños y en todo lugar que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Pero una pregunta es, ¿salvos de qué? ¿Buenas noticias de qué? Bueno, para los que estaban bajo maldición de la ley, ellos tenían una promesa, que iban a ser redimidos, que vendría un Salvador, que vendría un libertador. Esa era una buena noticia para ellos, saber que iban a ser libertados de esa maldición de la muerte, de lo que significaba la ley para ellos. Ellos estaban conscientes que estaban separados de Dios, que habían sido apartados de la presencia de Dios, como lo profetizó y lo anunció al pueblo de Israel los profetas, y que la ira de Dios sería derramada sobre Israel. Ellos, cada uno de ellos, esperaba esa buena noticia que se cumpliera en sus vidas. Y pasaron muchos años, muchas generaciones, esperando esa promesa. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Gloria a Dios. Había llegado el momento establecido por Dios. Había llegado el tiempo. Qué buena noticia. Qué buen, yo diría, qué buen entusiasmo, qué alegría, qué gozo. Para aquellos que entendieron que había llegado el tiempo de su redención, que había llegado el tiempo de su salvación. Entonces, esa buena noticia era para ellos, para el pueblo de Israel, para los judíos, para los hebreos, para los que estaban bajo la maldición de la ley. Había llegado el tiempo, se había consumado los días y había llegado lo prometido, lo que había esperado por muchos años. Ahora, en la consumación de los tiempos, se apareció el Salvador, el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para redimirlos. Y el apóstol Pablo, que había entendido esa verdad, que había sido alcanzado por la gracia de Dios, nos revela esta gloriosa verdad. Él mismo escribe a los Gálatas y les dice que había llegado alguien nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimirlos, para comprarlos, porque ya ellos le pertenecían a Dios, pero habían sido separados, habían sido apartados, habían sido destituidos. Y ahora Dios envía a alguien para ayudarles. Qué buena noticia para ellos. Qué buena noticia para el enfermo cuando el doctor le dice vas a sanar. Qué buena noticia para el prisionero cuando le dicen vas a quedar en libertad. Y qué buena noticia
para estos malditos al oír que por gracia, no por obras de justicia que ellos pudieran hacer, sino por gracia, porque a Dios le plació redimirlos, salvarlos, regresarlos de nuevo a su presencia, porque Él es soberano. Ahora ellos recibían esa noticia. Qué alegría para ellos y qué glorioso. Lamentablemente muchas personas se está predicando un evangelio que no era para nosotros. ¿Cómo? No, esa buena noticia era para ellos. Eran ellos los que estaban bajo maldición. Tú y yo nunca hemos estado bajo maldición. Aún usted, estimado oyente, que no ha conocido a Cristo, no está bajo maldición, porque Cristo hizo un sacrificio perfecto y para siempre. Y no habrá otro segundo sacrificio para redimir a nadie. Hemos sido partícipes también por la gracia de Dios, beneficiados de ese sacrificio, de esa gracia. También nos benefició y nos alcanzó a nosotros en este tiempo. Pero ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Entonces, Pablo le escribe, óigase bien, amigo. Pablo le escribe a Tito y le da también esa buena noticia. Se lo plantea muy detalladamente. Y en Tito capítulo 3, verso 3 en adelante dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Quiénes? Los judíos, incluyéndose Pablo. Reverdes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, dice el apóstol Pablo a Tito. Esa era la situación de ellos, esa era su condición, era ese su estatus de vida que tenían, aborrecidos, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Había un conflicto dentro de ellos, habían choques, habían contiendas, porque estaban bajo maldición. Pero él continúa diciéndole a Tito: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, como ya lo hemos dicho, ¿salvador de qué? Los salvó de esa maldición que tenían bajo la ley. Y su amor para con los hombres nos salvó, dice el apóstol. Gloria a Dios. Allí ocurrió el milagro, allí ocurrió la maravilla. Fueron salvos. Y él aclara muy bien. Dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escuche bien. Pablo le está contando a la iglesia, está hablando a los judíos, está hablando incluso a los gentiles de aquel primer siglo, de ese entonces, que habían sido también metidos bajo un mismo condenación, bajo un mismo juicio, para que todos fueran salvos. Le dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ese Dios bondadoso, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, los salvó. Y no por obra de justicia, sino por su misericordia. ¿De quién tuvo Dios misericordia? De los que estaban bajo maldición. Hoy día, lamentablemente, y hay que decirlo, que hombres y mujeres llamados hijos de Dios, hombres y mujeres llamados salvos, viven pidiendo misericordia a Dios. Y sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Pero si ya tú estás libre de toda condenación, porque dice Pablo a los Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
una vez que ellos obtuvieron esa salvación, no había condenación para ellos. Entonces, hoy por hoy, deberíamos tener mayor entendimiento, mayor revelación, que nosotros que vinimos después de los tiempos, de la consumación de los siglos, vinimos completos en Cristo, perfectos en Él. Pero lamentablemente, como dije, hay personas todavía diciendo: Dios, ten misericordia de mí, basado en el clamor de los antiguos que aún estaban bajo maldición. Ellos sí, ellos tenían que pedir misericordia por la condición en la cual se encontraban. Pero tú y yo hoy día debemos estar agradecidos, alabar a Dios, bendecir a Dios, adorar a Dios, contentarnos, gozarnos, bailar, gritar de alegría, por entender quiénes somos y en qué posición estamos. Continúa diciendo el apóstol Pablo que fueron justificados, salvos, por la misericordia de Dios y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ellos fueron renovados en el Espíritu Santo, el cual derramó en ellos abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Oiga bien, esa gente que vivían bajo condenación, bajo muerte, bajo ira, Dios los redime, los salva y derrama de su Espíritu Santo sobre ellos por medio de Jesucristo. Hoy usted y yo, amado ministro, amado oyente, somos uno en espíritu con Dios. Gloria a Dios por esa verdad, porque estamos por encima de esos acontecimientos. Fuimos elegidos, vinimos a este mundo a dar a conocer esta verdad, para que hoy el hombre y la mujer vivan libres, en libertad, sin ningún temor, y puedan disfrutar de la vida en paz, en gozo, en amor, porque en Cristo somos, estamos y estaremos por la eternidad. Entonces continúa diciendo, dando esa buena noticia, el apóstol, y dice que fueron salvos, que fueron redimidos y que fueron llenos en abundancia del Espíritu de Dios a través de Cristo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ellos tenían una esperanza de vida eterna. Ahora la poseen, ahora la obtienen y pasan a ser herederos conforme a esa verdad que esperaban. Pero todo eso lo recibieron por gracia. Ahora el apóstol continúa diciéndole a la iglesia en Éfeso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por si acaso alguno quería seguirse gloriando de lo que Dios le daba, Él les da un parado. Dice: no, Señor, no, que nadie se vanagloríe, que nadie se envanezca, que nadie sienta orgullo de lo que hemos recibido, porque no fue por mérito nuestro, no fue porque nosotros hicimos algo, fue por la gracia de Dios. Acuérdense que éramos unos malditos, pero ahora hemos sido bendecidos por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por su misericordia. Y le continúa diciendo a la iglesia de Éfeso: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mira, esto es glorioso, esto es poderoso. Ellos debían de disfrutarlo, de gozarlo. Y tú y yo, hoy, más que ellos, deberíamos de gozar, disfrutar en el reino de Dios en el cual nos encontramos.
en la posición que tenemos, porque aún estamos por encima de ellos, en mejor tiempo, en mejor condición, porque ya vinimos con esa verdad en nuestro espíritu, con esa verdad en nuestras vidas. Y Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios, por la verdad de Dios. Entonces, estos textos son convincentes de toda la Biblia, sin ninguna duda, que nos enseñan que debemos tener nosotros esa seguridad con la cual debemos vivir, sin ningún miedo, sin ningún temor, sin esperar nada porque lo tenemos todo, sin pedir nada porque todo lo poseemos. Hemos sido bendecidos en Cristo, pero no con esa bendición que tuvieron ellos, porque nosotros nunca hemos estado bajo maldición, nunca estuvimos bajo la ley. Tú y yo nacimos en Cristo, tú y yo nacimos libres, tú y yo nacimos ya bendecidos, ya siendo hijos de Dios. Ellos fueron adoptados como hijos de Dios. Ellos tenían que recibir a Cristo para ser adoptados hijos de Dios. Tú y yo vinimos a este mundo en Cristo y debemos reconocerlo cada día para seguir disfrutando de esa rica bendición. Amados, ha sido un placer compartir con ustedes este breve momento. Son bendecidos porque estamos en bendición. Acuérdense que el mismo Dios dijo a Moisés cómo debía bendecirlos. O sea que cuando ellos le decían Dios te bendiga, ellos decían amén. Ese era su deseo, ese era su gozo, esa era su esperanza. Y entonces, ¿por qué tenían que bendecirlos? Porque estaban bajo maldición. Y ellos en Cristo fueron bendecidos, dejaron de ser malditos para estar en bendición. Gracias por este momento, Padre. Gracias, amados hermanos, son bendecidos en Cristo desde la eternidad, donde siempre hemos estado en Cristo y estaremos por siempre. Amén.